¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa más de La Hora en Contexto. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la red de defraudación aduanera que esta semana presentó la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Y para ello nos acompaña en esta ocasión el analista Eric Coyoy. Él es exministro de Economía y también es analista en temas económicos. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido a La Hora en Contexto. Quisiera empezar preguntándole a usted, cuando escuchó esta investigación, ¿qué se le vino a la mente o qué análisis hizo o hace al haber escuchado los pormenores de esta investigación que presentó la SAT esta semana? Bueno, considero que muestra el potencial que tienen las entidades públicas con la legislación vigente para profundizar sus investigaciones, no quedarse solamente en las declaraciones que reciben de los contribuyentes, de los usuarios, sino profundizar en esas redes de información, en esos cruces de información. Considero que este caso de la SAT demuestra el potencial de los análisis cruzados de información y sobre todo abre la puerta para que se profundice más en este trabajo integrado entre entidades. Por ejemplo, también tiene funciones similares o muy relacionadas a la Intendencia de Verificación Especial, que tiene que monitorear todos los movimientos de transacciones bancarias sospechosas que no cumplan con los flujos regulares de movimientos de ingresos y gastos de las personas. Y considero que en este sentido, se revela el potencial de este trabajo de análisis de datos, ¿verdad? Todo lo que escuchamos en la actualidad de análisis de datos, inteligencia artificial, todas estas son herramientas que las entidades públicas pueden utilizar para cumplir sus funciones. La SAT demuestra que es posible y podría ser un trabajo más efectivo si fuera un trabajo coordinado entre distintas entidades involucradas. Bien, digamos, licenciado, ¿a usted le sorprende un poco este tipo de defraudación o este tipo de red que comete este tipo de defraudación? O digamos, es algo que tristemente nos sorprende en nuestro país. ¿Cómo lo tomó usted? Pues lamentablemente es algo que nos sorprende, ¿verdad? Ya desde 2015 con el famoso caso La Línea, donde están involucrados el mismo expresidente y exvicepresidente de la República, pues nos confirma que estas redes de corrupción se siguen operando en la actualidad. No lograron debilitarse esas estructuras con aquellas acciones de 2015, sino más bien siguen operando en la actualidad. Y por eso insistía que acá la clave creo que es fundamental reforzar el trabajo coordinado de entidades involucradas, porque la SAT ha demostrado que puede hacerse el trabajo investigativo de análisis de información, y de lo que se trata es de aplicarlo en mayor medida y sobre todo puede ser más efectivo si varias entidades involucradas coordinan acciones. Bien, digamos, esta investigación ha tomado los años 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, una pregunta que muchas personas se hacen, o por lo menos me la han hecho a mí, es ¿cómo es posible constituir 410 empresas en tan poco tiempo? ¿Es esto un factor que nos dice el tamaño o la gran capacidad que pueda tener esta red, licenciado? Sí, efectivamente es un indicador de la muestra de la red de corrupción. Recuérdese que desde el lado de la simplificación de trámites se ha venido trabajando desde hace varios años por parte de las distintas entidades del Estado para hacer menos compleja la inscripción de empresas y de esa manera permitirle a los empresarios y emprendedores facilitarles esa labor de inicio de operaciones. Y lamentablemente, al no tenerse los controles adecuados, ocurre lo que estamos viendo, ¿verdad? Cientos de empresas autorizadas por un mismo notario, cientos de empresas con un mismo contador ante la SAT, es decir, debilidades que aprovechan las redes de corrupción para operar a su favor en este marco de flexibilidad en la inscripción de empresas que prevalece en el país. Por eso le insistía en que el potencial de trabajo coordinado, porque el registro mercantil tendría que hacer este tipo de análisis de datos con toda la información de inscripción de empresas que posee. Seguramente encontraríamos más sorpresas. La Intendencia de Verificación Especial también está por ley obligada, es una razón de ser, investigar todas las transacciones bancarias sospechosas. No puede ser que personas sin patrimonio estén ejecutando contratos millonarios con el Estado. Eso llama a todas luces
la atención desde el primer momento y la IBE tuvo que haber reaccionado. El Ministerio de Finanzas Públicas tiene por ley, por mandato, administrar el registro de proveedores del Estado. Toda entidad que le venda al Estado está obligada a inscribirse ante el Ministerio de Finanzas Públicas. Ahí también existe margen para reforzar los controles y detectar ese tipo de irregularidades como la que nos ha mostrado esta red de corrupción. Bien, el superintendente decía de que ya puso las denuncias respectivas, en este caso ante el Ministerio Público. Me gustaría partir esta pregunta en dos, y es, ¿qué correspondería en este momento a hacer a las autoridades? Pero también, digamos, ¿qué espera usted que pase, licenciado? Tomando en cuenta pues la coyuntura que hay en el país, que no la puede soslayar uno, la coyuntura política. Bueno, creo que es un momento crucial para la fiscal general. Ella insiste en todo momento que su prioridad es luchar contra la corrupción. Este es un caso concreto donde tiene la oportunidad de mostrar a la sociedad guatemalteca que su discurso va más allá de las palabras y que realmente puede comprometerse con una acción concreta que combata esas redes de corrupción que lamentablemente siguen incrustadas en el Estado. Este es un momento exacto para que ella pueda demostrar eso y ir más allá de las palabras a las que nos ha tenido acostumbrados en los últimos tiempos. ¿Cree usted que puede ser esta investigación un antes y un después, digamos, en la lucha contra la corrupción en el país? Considero que sí, como le decía, yo la gran fortaleza que encuentro en esta investigación de la SAT es que demuestra que el trabajo investigativo se puede hacer con el instrumental legal que tienen las entidades, con la tecnología que está al alcance de la mano. Es una cuestión de voluntad de hacerlo. Prácticamente aquí no hubo un tercero forzando a esto, sino prácticamente la SAT con su trabajo cotidiano detectó irregularidades, profundizó la investigación y llegó a estos resultados. Y como le digo, el gran potencial puede ser, si varias entidades trabajan en conjunto, todavía profundizar más en poner en evidencia a todas estas redes de corrupción. La Superintendencia de Bancos con la IBE, el Ministerio de Finanzas con el Registro de Proveedores del Estado, el Registro Mercantil con los registros de inscripciones de sociedades anónimas. Hoy en día es muy fácil inscribir una sociedad anónima. El capital necesario es 5,000 quetzales. Cualquier persona lo puede hacer que cuente con ese recurso y sobre todo personas malintencionadas lo hacen intencionadamente para aprovecharse y en favor de sus intereses particulares y favorecer la corrupción. Creo yo que sí puede ser un momento oportuno de fortalecer, de no dejar este caso en el abandono y verlo como un caso más, sino puede ser el inicio de un proceso coordinado de instituciones del Estado que trabajen conjuntamente para integrar de mejor manera y con más sustento todas las investigaciones y de esa manera la Fiscalía no tenga pretexto ni los jueces tengan pretextos para dejar los casos sobreestimados, como ha ocurrido con muchos casos de corrupción. Hemos visto exfuncionarios de gobiernos pasados con casos sobreestimados sin sentencia, precisamente porque supuestamente no hubo suficiente evidencia. Creo que este caso demuestra el potencial que las entidades tienen para conformar esa evidencia y así no permitir que en los juzgados se pierdan los casos por falta de sustento técnico. Este caso demuestra la rigurosidad del trabajo de la SAT y lo que puede hacerse para aportar a las investigaciones y los procesos penales. Bien, mi última pregunta es esta, licenciado, y el miércoles cuando se hacía la presentación de esta conferencia, el superintendente decía de que 9 de esta red de 410 empresas le habían facturado al Estado poco más de 81 millones de quetzales a distintas instituciones. Son empresas que facturaron millones al Estado a pesar de que sus estados financieros no reflejaban más de 4.500 quetzales de capital. Me gustaría hacerle la pregunta de si usted, a primera vista, digamos, cree de que esto puede derivar en efecto en casos de corrupción mucho más grandes que esta defraudación tributaria. No sé si más grandes, pero sin duda hay más. Son 340 municipalidades, todas con mecanismos de control muy frágiles. Son varios fondos sociales, por ejemplo, todos con mucha facilidad para suscribir contratos sin mayor control. Solo tienen que publicar en Guatecompras ex post lo que realizan. Es decir, por eso lo insisto, hay posibilidad para que las entidades públicas coordinen acciones y de esta manera eviten estas irregularidades ex ante y no hasta que han ocurrido. Realmente sería lo ideal. Por ejemplo, insisto, el Ministerio de Finanzas Públicas tiene
bajo su control, a su cargo, el Registro General de Adquisiciones del Estado, que es el registro de proveedores del Estado. Toda empresa que le quiere vender al Estado tiene que registrarse ahí y el Ministerio de Finanzas Públicas hace una evaluación de ese expediente. Es decir, ahí hay que reforzar los controles. Son 340 municipalidades, sin duda hay más casos, no sé si de mayor magnitud, pero si juntamos todos los casos, seguramente que llegaremos a montos mayores y la Intendencia de Verificación Especial también tiene mucho que hacer en este sentido. Por ley está obligada a investigar toda transacción bancaria sospechosa que no corresponda con los flujos regulares de ingresos y gastos de las empresas o personas. Es decir, hay un amplio margen de trabajo para que las entidades cumplan de mejor manera su labor y de nuevo, insisto, la SAT ha cumplido con demostrar que sí es posible hacerlo. Bueno, perfecto. El licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa más de la hora en contexto. Fue el licenciado Eric Coyoy, él es exministro de Economía y analista económico, hablando del tema de la red de corrupción detectada hace pocos días por la Superintendencia de Administración Tributaria. Muchas gracias y hasta una próxima edición.